Ya, la semana número 4. La semana número 4, la clase anterior hablamos de fuerzas endógenas. ¿Sí? Vamos a escribir. La semana pasada se explicó con dificultad sobre fuerzas endógenas. Fuerzas endógenas. Fuerzas tectónicas. ¿Sí? O geodinámica interna. ¿Ah? Generalmente se conoce con nombre de geodinámica interna. Vamos. Ya. Geodinámica. Geodinámica interna. A ver, ¿quién me dice la geodinámica interna o fuerzas endógenas se dividen en? A ver, chicos. Se dividen en. Respuesta. Diastrofismo y vulcanismo. Vulcanismo. ¿De acuerdo? Y el diastrofismo se divide en. A ver, ¿quién participa, chicos? A ver, vamos. El diastrofismo se divide en movimientos. Epirogénicos. Correcto. Epirogénicos, correcto. Epirogénicos. Y movimientos Orogénicos. orogénicos, correcto. Orogénicos. Los movimientos epirogénicos son movimientos verticales, son de ascenso. Un común es como una balanza, ¿sí? Interviene peso, densidad, gravedad. Y los movimientos orogénicos son movimientos Horizontales. horizontales. Choque de placas, separación de placas tectónicas, convergencia de placas, divergencia de placas y fallas transformantes. ¿Cuántos límites de placas existe? ¿Cuántos límites de placas existe? Choque de placas, divergencia de placas y fallas transformantes. ¿De acuerdo? Los movimientos epirogénicos dan origen a, ¿cuál sería la respuesta? Epirogénicos con la letra C, con continentes. Los movimientos epirogénicos son responsables de la formación de continentes. Escudos. ¿De acuerdo? Escudos. ¿Y en qué tipo de relieve de nuestra costa norte se extrae petróleo? Activen su audio. ¿En qué tipo de relieve de la costa norte se extrae petróleo? A ver, escribo la letra inicial. No, 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 no. Comenzamos con la letra T. ¿Respuesta? Correcto. Esas son preguntas, ¿ah? Tablazos. Y los movimientos orogénicos. Ya, vamos a aumentar. Los movimientos orogénicos son responsables ¿de qué? Eso es ondulaciones, plega, plegamientos, plegamientos y mediante plegamientos o choque de placas se originan Cordilleras, cordilleras, mesetas. montañas, cordilleras. Pero si se fractura la roca, si se rompe la Fosas. roca, si se rompe la roca, ¿qué ocurre? Fosas marinas. Falla
Miento. Fallamiento, fallamiento. En plegamiento, donde convergen placas, a ver, vamos a escribir de color negro, una placa o de color, es una placa que tiene mayor densidad, ya, mayor densidad. Y la otra placa, no se ve, de color verde, verde no, ya. Y la otra placa tiene menor densidad, menor densidad. Colisionan dos placas de pregunta, chicos, atentos. Colisionan dos placas de diferente densidad, ¿de acuerdo? La placa de mayor densidad subduce, subducción. En esa zona de subducción, lo que decía una de las compañeras, en esa zona de subducción, en esa zona de subducción, se forman, que decía la compañera con la letra F, se Las forman cosas. fosas marinas. Entonces, las fosas marinas es por colisión de placas tectónicas, es cuando colisionan placas de diferente densidad. Recordando que la placa, la cordillera de los Andes, la placa del Pacífico, la placa sudamericana, es una placa continental, tiene menor densidad, y en el fondo, en el subsuelo marino, está la placa de Nazca de mayor densidad. La placa de Nazca se hunde y esa zona se llama subducción, y donde hay subducción existirá sí o sí fosas marinas. Entonces la fosa marinas está ligada a movimientos orogénicos con plegamiento. Y para que ocurra plegamiento, colisión de dos placas de diferentes densidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería vulcanismo intrusivo, vulcanismo extrusivo. Las fuerzas endógenas o internas construyen relieves, ¿de acuerdo? Hoy día hablaremos de fuerzas que destruyen, de fuerzas que destruyen. Destruyen, mira que esta cordillera se expone a la atmósfera, a la hidrosfera, es erosionada. Dan origen a relieves secuenciales. Estos son relieves iniciales. Los relieves iniciales expuestos a los agentes externos son erosionadas, fragmentadas, desintegradas, transportadas, depositadas, y a consecuencia de esa acción surgen relieves por destrucción, surgen relieves por depositación. Ese es el tema de hoy día. ¿Cuál es el tema de hoy día? Geodinámica, aquí está, geodinámica externa, ¿ya? Geodinámica externa. Geodinámica externa. ¿Con qué otro nombre conocemos a la geodinámica externa? ¿Tienes pregunta de examen de admisión? ¿Tienes banco de preguntas referentes a este tema? Fuerzas, Exos. correcto. Fuerzas exógenas. Pero San Marcos planteó una pregunta referente a fuerzas exógenas o geodinámica externa, pero en la alternativa no había exógenas ni fuerzas externas. Estuvo en la alternativa fuerzas, que dije en la clase anterior, fuerzas geo, Destructivo. fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. Las fuerzas geográficas, las fuerzas exógenas o las fuerzas externas o la geodinámica externa destruyen. Las fuerzas internas construyen, ¿de acuerdo? Son fuerzas constructoras. ¿Y cómo se destruyen? Vamos a cómo destruyen. Si las fuerzas endógenas forman relieves, ya sea por diastrofismo o por vulcanismo, las fuerzas externas destruyen relieves iniciales y dan origen a relieves secuenciales, es decir, por destrucción. ¿Cómo? Pero ¿cómo se forman esos relieves secuenciales? Con la letra M, chicos. Con la letra Meteorización. M.
Claro, meteorización. Meteorización. Y con la letra E, Y la correcto, erosión. la erosión. Entonces hoy vamos a explicar meteorización y erosión. En otra oportunidad, San Marco planteó eh, las fuerzas externas destruyen, eh, esa destrucción se denomina denudación, ¿ya? Denudación. Denudar es destruir. Cliptogénesis, destrucción generalizada, ¿ya? Cliptogénesis. Cliptogénesis. Génesis. Cliptogénesis. Vamos acá. Inventar. Denudar, destruir. Cliptogénesis es destrucción generalizada de relieves iniciales, es decir, de relieves que tuvo origen por fuerzas endógenas, y esos relieves son erosionadas ya sea por meteorización o fragmentadas ya sea por meteorización o por erosión. Ese es el tema de hoy día. Pregunta de examen de admisión general. Decía la clase anterior. ¿Por qué Perú tiene variedad de relieves? Porque en el país, en nuestro país, tenemos variedad de relieves. ¿Por qué Perú es un país accidentado? Variedad de relieves. ¿Por qué tenemos variedad de relieves? Y respondes así, porque algunos relieves tienen origen por fuerzas endógenas y otros tienen por fuerzas externas. Las fuerzas endógenas construyen, las fuerzas externas destruyen. De la interacción de esas dos fuerzas. Como resultado de la interacción, Perú posee variedad de relieves. Tenemos una geografía muy accidentada. ¿Listo? Ese es el tema de hoy día. Vamos a analizar. Lugar de las... Listo. Geodinámica externa. Tiene lugar en la superficie, ¿está bien? Cuando las rocas entran en contacto con los agentes externos. Esta es pregunta. Agentes externos. ¿Ya? Vamos a reducir el tamaño. Agentes externos. Y los agentes externos, mira, el, el aire que respiramos oxígeno, el oxígeno es un agente externo. Y luego, dióxido de carbono. Al quemar este petróleo o carbón, dióxido de carbono, el viento erosiona las aguas sólidas o aguas líquidas, o en los tres estados, son agentes externos. El glaciar, las aguas subterráneas, etcétera. Estos serían los agentes de la denudación, agentes de la destrucción, agentes exógenos, ¿ya? Intervienen en el modelado del relieve a través de procesos geológicos de meteorización. Ya se entiende eso. ¿Cómo se forman relieves por destrucción? Con la intervención de meteorización y erosión. Y tenemos un paisaje diverso. Uy, meteorización. A ver, meteorización. Pregunta de examen. A ver, participen chicos. ¿Cuál es la palabra clave de meteorización? ¿Cuál es la diferencia entre meteorización y erosión? Diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre meteorización y erosión? ¿Cuál será la diferencia? A ver, In situ y et cetera. en la meteorización, la denudación o la desintegración o la Las fragmentación, rocas ¿dónde ocurre? ¿Dónde? en la meteorización. ¿Dónde ocurre? Adentro, in situ. In situ. ¿Qué quiere decir? En el mismo lugar. El agente erosiona
y la partícula queda en el mismo lugar. La meteorización es in situ, ¿de acuerdo? Muy bien. En cambio, la erosión, el agente erosivo, tiene que fragmentar, tiene que transportar y tiene que depositar. La erosión tiene tres fases: desagregación, desintegración, transporte y participen con la letra D, desintegración, Depositación. claro, depositación, correcto, depositación. En la meteorización no existe transporte, ¿de acuerdo? Solamente la destrucción de rocas ocurre en el mismo lugar o sitio, in situ. Ya está. ¿Cuántos tipos de meteorización existen? Participen. Dos. Dos. Correcto. Dos. Dos. Meteorización física o mecánica y meteorización. Química. Correcto. Meteorización química. ¿De acuerdo? Muy bien, química. Hay dos tipos de meteorización. ¿Y cómo diferenciamos si es química o física? Mira, chicos. La meteorización física o mecánica, solamente ¿qué cosa es? Fragmentación de rocas en partículas de menor tamaño. ¿De acuerdo? Una roca enorme, voy a suponer una roca así, enorme, y esta roca enorme, un agente de la meteorización va fragmentando y a consecuencia de fragmentación hay una roquita, un detrito, y la pregunta es, a ver, algo más pequeño. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esta partícula de menor tamaño respecto a la roca de mayor tamaño? ¿Qué tienen en común? Mismas propiedades. Correcto, conservan sus propiedades. Solamente hubo fragmentación, fragmentación, fragmentación y mantiene ¿qué cosa? Su composición. Tienen la misma composición, ¿ya? Tienen finalmente la misma composición. Nada más. Solamente se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó. Eso es física. En cambio, química, por ejemplo, vamos a suponer una roca. Toda la roca, ¿qué cosa es una roca? ¿Qué entendemos por rocas? Roca es un agregado, de acuerdo, agregado, ¿de qué? Con la letra M. Voy completando. ¿Agregado de Minerales. qué? Minerales. Quiere decir que esta roca tiene minerales. Minerales. Y los minerales tienen elementos químicos. ¿Ya? Ahí está. Minerales. Minerales. Un agregado de minerales. Listo. Y voy a extraer un, un elemento de un mineral. Por ejemplo, escribo silicio. Silicio. Muy bien. Ahí está silicio. Pero ¿qué hay en la atmósfera? ¿Qué elementos gaseosos, qué elementos predominan en la atmósfera? Responder, chicos. ¿Qué es lo que predomina en la atmósfera? En el aire que respiramos. Oxígeno. 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 Hidrógeno.
Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Cuál de los dos predomina? ¿Nitrógeno Nitrógeno. u oxígeno? Nitrógeno. Nitrógeno. Pero nitrógeno es inerte. Entonces, el silicio, ¿de acuerdo? En la parte inferior, de color negro, silicio y oxígeno. Pregunto, silicio en la parte inferior, óxido de silicio. ¿Qué hubo? Un cambio, metamorfosis. Eso es meteorización química. Hay un cambio. A se convierte en B. ¿De acuerdo? Silicio se convirtió en óxido de silicio, un cambio. En cambio, en la meteorización física o mecánica, solamente hubo fragmentación, desagregación, rotura de rocas de mayor tamaño y en partículas de menor dimensión. Se entendió la diferencia entre química y física, porque eso viene, ¿eh? Me tienen que afirmar sí o no. En química se va fragmentando, pero mantiene su composición. En cambio, en química hay alteración de su composición. Un elemento pasó a otro compuesto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre física y química. Muy bien, vamos a anular un poco. Agente, dice, por ejemplo, crioclastia, criología, gelifracción. ¿Cómo se llama el agente? El agente que fragmenta rocas que se exponen a la atmósfera. Respuesta, chicos, el agente de crioclastia. Está en este pedacito de fragmento. ¿Qué debo subrayar? Crioclastia, criología. Hielo. ¿Respuesta? ¿Quién es el responsable de fragmentar rocas en partículas de menor tamaño? El hielo. Hielo, la acción del hielo. Por ejemplo, mira, water es agua. El agua de la lluvia se deposita en grietas y fisuras. Es agua, el agua de lluvia. La temperatura, voy a suponer, la temperatura del lugar, voy a suponer 15 grados Celsius. Listo, 15 grados Celsius. Muy bien, precipitación en estado líquido. Pero en el mismo lugar, la temperatura nocturna, ¿de acuerdo? Menos 4 grados Celsius. Ahora pregunto, el agua en estado líquido, debido a la temperatura menos 4 grados, pasó a estado, respuesta chicos, ¿a qué estado pasó? Pasó del líquido a Sólido. sólido. Cambió de estado porque a 0 grados el agua se congela. Y al cambiar de estado, el líquido a sólido, fíjate en la flecha. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con el volumen de agua? ¿Se expande? Aumentó el volumen. Presión lateral. Hubo aumento de volumen, mayor volumen. Presión lateral. Y a consecuencia de presión lateral, la roca se fragmentó. ¿Dónde predomina este tipo de meteorización física? ¿En los desiertos? ¿En los valles interandinos? ¿O en las altas montañas? En las altas cumbres.
en cordilleras superiores a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que tienes que marcar. Hay incremento de volumen. Pregunta de examen de admisión general. Cuando el agua pasa del estado líquido a sólido, aumenta de volumen, generando presión lateral y a consecuencia la roca se fragmentó en pedacitos, pero mantiene su composición. ¿De acuerdo? Su composición. Crioclastia. Muy bien. Está explicado. Aloclastia, pregunta de examen de admisión. Aloclastia. Si en crioclastia el agente fue acción del hielo, en aloclastia, ¿quién es el responsable? Respuesta, chicos. Sal. Activen su audio. ¿Quién es el Sales responsable? minerales. Correcto. Ah, sales minerales, eso es lo que tienes que marcar. El responsable de aloclastia, sales minerales. ¿De acuerdo? Aloclastia, sales minerales. Mar y mar. Ya está. ¿Qué más? Y tenemos costa. En la costa, el zócalo continental. Y aquí hay una roca. Vamos a suponer una roca. Y esta roca, con la acción de la gravedad solar y lunar, el agua va a ascender. El agua va a ascender. Cuando el agua sube de nivel, ¿qué nombre tiene? No está en la separata, pero sí tienen saberes previos. Pleamar. En pleamar interviene la gravedad, recuerdo, gravedad solar y lunar. La gravedad solar y lunar genera tracción, generando elevación, y al elevarse el nivel del mar, la roca está siendo cubierta por agua de mar. ¿Y qué cosa es mar? El mar peruano. Mar peruano. ¿Qué es mar peruano? Pregunto, ¿qué cosa es mar? Agua. Es agua. Agua salada. Agua salada. Sí, pues es agua salada. Escribo agua salada. Listo. Agua salada. ¿Y por qué el agua del mar peruano es salada? Porque contiene minerales. ¿Se acabó? Porque contiene minerales. Profesor, ¿y por qué la roca al quedar cubierta por masas de agua salada, pero las rocas son compactas, profesor? No, para nuestro ojo es compacto, pero resulta una roca, vamos a suponer, una roca tiene poros, porosidad, porosidad. Y por estos poros ingresa agua de mar. Ingresó. Y cuando ya no influye la gravedad solar y lunar, ¿de acuerdo? Ya está, mira, ya la roca ya no está cubierto por masas de agua. Muy bien. El sol interviene. El sol. Aquí está el sol. El sol emite ondas electromagnéticas. Y al emitir ondas electromagnéticas genera evaporación. Evaporación. Quiero que asimilen, por favor. Evaporación. ¿Qué quiere decir? El agua que ingresó por los poros de esta roca se evapora. Se evapora. ¿De acuerdo? ¿Y qué queda en los poros? ¿Qué quedó en los poros? Los minerales. En los poros quedó minerales. Y esos minerales, qué va a experimentar?
Esos minerales en los poros experimentan cristalización. Cristalización. ¿Y qué significa cristalización? A consecuencia de cristalización, a ver, de flecha de color rojo, se cristalizó, va a generar ¿qué cosa? ¿Qué va a generar, chicos? Presión lateral. Con la cristalización va a ocurrir ¿qué cosa? ¿Qué cosa, por favor? ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué, chicos? Activen su audio. Aquí está en la pizarra, mira, acá no esté en el párrafo. Ocupan mayor ¿qué cosa? Volumen. Volumen. Hay incremento de volumen. Y por incremento de volumen, esta roca, ¿de acuerdo? Esta roca se fragmentó. A esto es lo que denominamos haloclastia. ¿Dónde predomina este tipo de meteorización física? Respuesta, chicos, ¿dónde predomina? En las playas. Cerca de la playa. Sí, cerca en la costa, cerca de la playa. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Borramos. Seguimos. Termoclastia. Termoclastia. Mira, a ver. De día. De día. Voy a suponer de día. Temperatura. Vamos un poquito más. De día. Temperatura. Temperatura, vamos a suponer 22 grados Celsius. 22 grados Celsius. Muy bien. 22 grados Celsius. A consecuencia de esta temperatura, y es roca, ¿no? Roca. ¿Qué dice el profesor de física? Cuando las rocas se exponen al sol, de día experimentan ¿qué? Dilatación. Dilatación. Aumento de volumen. Experimentan dilatación. Ya, listo. Dilatación. De día, dilatación por alta temperatura. En la noche, voy a suponer, en la noche, la temperatura, vamos a suponer 7 grados Celsius. De 22 grados descendió a 7 grados Celsius. Entonces, esta roca que experimenta, si de día experimenta dilatación, en la noche, ¿qué experimenta, chicos? ¿Se contrae? Sí, se contrae. Contracción. ¿Ya? Se contrae. Contracción. Contracción. Dilatación, contracción. Dilatación, contracción. Dilatación, contracción. La parte externa de la roca se debilita y se fragmentó. Y al fragmentarse la parte externa, como la capa, como la cáscara de la papa, la parte externa se fragmenta, a eso denominamos exfoliación. Exfoliación. ¿De acuerdo? Entonces, dilatación más contracción, dilatación más contracción, dilatación más contracción, exfoliación, pero mantiene la misma composición. Mantienen la misma composición. Ahora pregunto, ¿dónde podría ocurrir este tipo de meteorización? En el desierto. Desierto. ¿Solamente en el desierto? A ver, mira lo que dice. Dilatación y contracción. Es palabra clave para, si es pregunta, termoclastia en los desiertos. ¿Alguien conoce la zona andina? Cuando te expones al sol, sientes calor. Bajo la sombra y en la noche sientes frío. Ah, también en la zona andina. Inferior a 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Predominan los desiertos, también la zona andina, inferior
a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Bioclastia. ¿Quién es el responsable de destruir rocas? Voy a ampliar. Vamos a andar. Listo. Mira, chicos, ¿quién es el responsable de destruir rocas? ¿Cuál es la respuesta? Esta roca enorme ha sido fragmentada. Estás viendo con tus propios ojos. No te están contando. ¿Ya? ¿Quién es el responsable? ¿Un ser vivo? Con la letra R. Ahí La está. raíz. Raíz. Y la planta, ¿qué dice el del biólogo? Y la planta, que es un árbol, recuerda un árbol, ya listo, de la superficie, está la raíz, y, y la punta de la raíz, la punta de la raíz, la puntita de la raíz, ¿qué nombre tendrá? Así que va avanzando y golpeando, golpeando, golpeando. Es un taladro biológico, y ese taladro biológico se denomina cofia. Cofia. ¿Qué cosa es cofia? La punta de la raíz es como un taladro y ese taladro va golpeando y la roca se fragmentó. ¿Ya? Bioclastia. La raíz de las plantas destruye. Ya está. Resuelto. Ahora, ¿cuál es la palabra clave, chicos? De meteorización química. Te expliqué hace un momento. Es alteración Alteración. o descomposición. Dije, un mineral se convierte en otro mineral. Descomposición. Metamorfosis. Metamorfosis. ¿Ya? Muy bien. Alteración. Descomposición. ¿De acuerdo? De los componentes de la roca. Un elemento, un componente de una roca A se convierte en B. Y los agentes, a ver, una palabra relacionada a meteorización química. Hidrólisis. ¿Cómo se llama el agente de la meteorización química denominada hidrólisis? Pues, ¿qué palabrita debo resaltar? Respuesta, chicos. Hidrólisis. Agua. Nada más correcto. Agua. 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 Hidrólisis. Es la decomposición química de una sustancia cuando se combina con el agua. Ya está. Hidrólisis. Cuando salgan al campo, traten de llegar a un río y caminar por el curso del río y van a encontrar rocas de diferente coloración. Ah, ya. Hidrólisis. En hidrólisis, agua, nada más. ¿Ya? Y regalado. Y en oxidación, el agente, oxígeno. Oxígeno. ¿Por qué el hierro de tu casa, del techo, tiene este color? Y cuando has tratado de jugar, has golpeado y se ha fragmentado. Ah, oxidación. El oxígeno es un agente de la meteorización química. Descompone, altera, debilita. ¿De acuerdo? Otro término, carbonatación. Pregunta para el examen. ¿En qué tipo de roca, en qué tipo de roca predomina carbonatación? ¿En una roca ígnea? ¿En una roca metamórfica? ¿En una roca sedimentaria? ¿Cuál sería la roca? La respuesta. ¿En qué tipo de roca predomina la carbonatación? ¿En rocas ígneas, rocas metamórficas
Rocas sedimentarias. Rocas Sedimentarias. ígneas. Rocas metamórficas. Meta, está bien. Mórficas. Metamórficas. Correcto. Y rocas sedimentarias. ¿Qué dijo la compañera? Rocas, Sedimentarias. rocas sedimentarias. ¿Y en qué tipo de rocas sedimentarias? ¿En qué tipo? No está, ¿no? Pero vamos a agregar. Pero me parece que hay una pregunta relacionada a este tema. Sedimentarias carbonaicas. ¿Ya? ¿Las ¿Ya? calizas? Sí, 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 correcto. Vamos a cambiar de color para que se note. ¿Qué son sedimentarias? Rocas calizas. Va conocido como calizas, rocas calizas. En el pasado, hace miles de años, hace millones de años, las rocas calizas, ¿qué fueron? ¿Qué habrán sido las rocas calizas? Restos de esqueletos marinos. Restos de esqueletos marinos. ¿Y en qué parte de nuestra cordillera tenemos evidencia o predominancia de rocas calizas? En la cordillera, vamos a suponer, vamos a borrar, en la cordillera occidental o en la cordillera oriental o en la cordillera subandina, donde predominan rocas, rocas calizas, cordillera occidental, cordillera oriental y en algunos puntos cordillera subandina, donde predominan rocas calizas. Subandina. En esta zona son de reciente formación, donde predominan en la cordillera o oriental. Las cuevas de lechuzas, cuevas de Guagapo, ¿de acuerdo? En la cordillera oriental. ¿Dónde? En la selva alta o en ceja de selva, la carbonatación. Pero en la carbonatación interviene, en la carbonatación interviene, eh, ¿qué agente? ¿Qué agente interviene en la carbonatación? Lluvia es agua, vamos aquí, agua, agua de lluvia, más que, más, 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 por favor, ¿me ayudan? Más, Dióxido de carbono. y al final, ¿qué Claro. cosa? Está en y Carbonatación. ah, Ácido correcto, ¿ácido qué? carbónico. Carbónico. Eso es lo que tiene que marcar. Agente de la carbonatación, ácido carbónico. Si no hubiese ácido carbónico, ¿qué va a desmarcar? El dióxido de carbono. Pero no solamente el dióxido, es agua más CO2, ácido carbónico. ¿De acuerdo? En rocas calizas y donde predominan en la cordillera oriental. Muy bien. Hidrólisis, oxidación, carbonatación corresponde a la descomposición. Metamorfosis de Frank Kafka. Muy bien. Bioclastia, termoclastia, aloclastia y crioclastia o gelifracción corresponde a meteorización física o mecánica. Física solamente fractura, 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 mantiene su composición. En cambio, en química es alteración, es descomposición. ¿Listo, chicos? Erosión. ¿Cuáles son las fases de la erosión? ¿Tienes ahí? Desintegración, desagregación, fragmentación, transporte y depositación. Depositación. Una roca que ha sido desintegrada, desagregada,
fragmentada da origen a relieves por fragmentación, pero ¿qué nombre tiene, chicos? Relieve por agradación. Agradación. Hay otro término. Arranque. Agradación o degradación. ¿Qué debo escribir? Vamos. Pregunta examen. ¿Agradación o degradación? Agradación. Degradación. Degradación. Cuando Degradación. escuchen la palabra relieves por degradación, por favor, cuando escuchen esta palabra, relieves por degradación, está planteando relieve que se originó por desintegración. Relieve que se originó por desagregación. Relieve que se originó por fragmentación. Listo. Degradación es que ese relieve tiene origen por fragmentación. Ejemplo, profesor. Ejemplo. El cañón del Pato. Cañón del Pato. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Valles en V. Valles estrechos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Cuando el río se desplaza en forma de zigzag, como una culebra, como una anaconda, ¿qué nombre tienen con la letra M? Meandros. Correcto. Meandros. Meandros. Tienes tres ejemplos. Cañón, valles en V, meandros, tiene origen por degradación. Degradación. El agente que está fragmentando a las cordilleras, a las rocas, el agente es el río. El río es el agente erosivo. Degradación, chicos, ¿qué palabrita debo agregar? Degradación, si el agente es el río es el agente erosivo. Degradación, saberes previos, tienes la letra F. Fluvial. Correcto. Fluvial. Degradación fluvial. Degradación fluvial. Relieve por degradación fluvial. Cañón del Pato, valles en V, meandros, ¿de acuerdo? Cascadas, cataratas, rápido, etc. Ese agente que se llama río, te dan un ejemplo nada más, este agente que que es río, es el responsable de transportar partículas desagregadas, desintegradas, avanza y ya no tiene a dónde avanzar y va a ocurrir una depositación. ¿Y qué quiere decir depositación? Acumulación. ¿Acumulación de qué? De partículas que formaron parte de una cordillera, vamos a suponer una suposición, que es una cordillera, el río ha erosionado y fragmentos o detritos de esta cordillera ha sido desplazada y depositada, se ha acumulado. Y cuando un relieve tiene origen por acumulación de partículas, luego su compactación se denominará degradación o agradación. Respuesta, chicos. Agradación. ¿Qué es agradación? Es un relieve que se originó por depositación de partículas, por acumulación de partículas, que fue desplazada por un agente erosivo. ¿Listo? En erosión vamos a encontrar, en erosión, chicos, vamos a encontrar relieves por degradación y relieves por agradación. Agradación. Muy bien. Vamos a anular. Aquí está, mira, el agente, la lluvia, desintegración, transporte, depositación. Esas son las fases de una
erosión. Y en el pasado, una roca sedimentaria que fue partículas que formaron parte de cordilleras y por compactación se, se ha convertido en rocas sedimentarias. Conclusión. Podría ser pregunta. ¿En qué tipo de roca podemos encontrar restos fósiles? Activen su audio, chicos. ¿En qué tipo de roca podemos encontrar restos fósiles? ¿Lisas? Y las rocas calizas forman parte de ese ejemplo de Las sedimentarias. ¿en qué tipo de rocas podemos encontrar restos fósiles? En rocas sedimentarias. Solamente rocas sedimentarias. ¿Podemos encontrar rocasina? No, rocasina se formó por enfriamiento de magma. Listo, no se puede. ¿En rocas metamórficas? No, una roca metamórfica pudo ser una roca ígnea o una roca sedimentaria, pero al ingresar a las altas, a la mayor profundidad y al soportar altas temperaturas y altas presiones, ha sufrido metamorfosis. Tampoco podemos encontrar. Solamente en rocas sedimentarias se encuentran restos fósiles. ¿Ya? Muy bien. Algunos agentes. ¿Cuáles son los agentes? El viento, la lluvia, aguas subterráneas, etc. Ahora sí. Agente de la erosión fluvial. Respuesta, chicos. El agente de la erosión fluvial. El agente. Río. Ahí, río. Nada más. ¿Qué quiere decir relieve por degradación? ¿Cómo se ha formado relieve por degradación? ¿Cómo se formó el pongo de Rentema, el pongo de Manseriche? ¿Cómo se formó? ¿Qué dije? ¿Qué significa degradación? ¿Qué quiere decir degradar? Que una cordillera, al quedar expuesto a un agente erosivo, que es el río, ha sido fragmentada y al fragmentarse surgió un esófago enorme y en la selva alta lo denominan hongos. Vamos a suponer, vamos a hacer una suposición. Esta es una cordillera. Y este es un río. Tiene un obstáculo. El río es un agente erosivo, tiene un obstáculo. Y este agente erosivo, simplemente ha fragmentado a una cordillera y al fragmentar a esa cordillera, atravesó. Listo. Y este espacio fragmentada, erosionada, se denomina pongo. Pongo. Ahora, con la ayuda, tenemos un río. Este río también erosiona a la cordillera y al erosionar, vamos de color negro, al erosionar simplemente quedó una abertura de menor extensión y este río aparece por este lugar. ¿Cómo se llama este relieve? ¿Qué nombre tiene este relieve? Es similar al pongo, pero es un esófago estrecho. Ese esófago estrecho, ¿qué nombre tiene? Respuesta, chicos. Cañón. ¿Cómo se formó Cañón? Por un río, pero un río de menor volumen de agua. Menor volumen. Ríos caudalosos dan origen a pongos. ¿Dónde, en qué parte de nuestro país predominan pongos? ¿En la cordillera occidental o en la cordillera oriental y subandina? ¿Dónde predominan pongos, chicos? Los pongos.
el pongo de Rentema, el pongo de Manseriche. ¿Respuesta? Chicos, ¿están en clase? Cañón. ¿Dónde predomina cañón? ¿Dónde predominan pongos? En la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahí predominan. Y los pongos predominan en la vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico, en la cordillera oriental y en la cordillera subandina. Los ríos amazónicos, cordillera oriental, cordillera subandina. Los ríos tienen mayor caudal por la alta precipitación. En cambio, los ríos que desembocan en el Océano Pacífico tienen menor caudal y por tener menor caudal erosiona, pero el esófago es estrecho. Cañón. El cañón de Cotahuasi. El cañón del Pato. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería respuesta. Como dijo una compañera, un río con curvatura, un río con curvatura, un río con curvatura, ahí está río con curvatura, este río con curvatura se denomina meandros. Y para que existan meandros, el relieve debe tener mayor pendiente, menor pendiente o un relieve plano. ¿En qué tipo de relieves se forman meandros? ¿Dónde predominan meandros? ¿En partes planas? En las partes planas, en las llanuras, en las partes planas. ¿De acuerdo? Meandros, correcto. Y valles en V son valles estrechos. Catarates, caída de agua de mayor altura. Y cascada, caída de agua en saltos. ¿De acuerdo? Estos son relieves por degradación. Y por agradación, ¿de acuerdo? Por agradación tenemos cono aluvial. ¿Qué cosa es un cono aluvial? Mira, mira, un cono aluvial. Aquí está. Un cono, pues, un cono. Un cono. Ya está el cono. Y la base, esto aquí está el río, muy bien, el río. Y este río da origen a, respuesta chicos, a los valles. Valles transversales. Valles transversales tiene origen por agradación. No vayas a marcar valles en V. Valles en V por degradación. Los valles interandinos, por favor, los valles interandinos es por agradación. Agradación. Valles, valles longitudinales. Longitudinales es por agradación. Un valle tiene presencia de un río y donde hay río hay verdor. Es un valle, ¿de acuerdo? Un valle, aquí está el valle. Una zona agrícola, una zona agrícola, pero también tiene foco de atracción. Queremos vivir en este espacio, ¿no? Porque está cerca río. Entonces, los valles en la actualidad se encuentran en contracción, ya no producen alimento, por lo menos en la costa, en los valles transversales, por el avance de la urbanización. Terrazas, más o menos terrazas, como es una terraza de color negro. Una terraza, una terraza. Aquí está una terraza. Muy bien. Otra terraza. Y en la parte inferior, chicos, un río.
Este río hace cientos de años o miles de años estuvo en esta zona, pero este río está fragmentando, hay una erosión vertical, una erosión vertical. A consecuencia de erosión vertical, este río erosionó, pero no solamente erosionó, también depositó, ha generado depositación. Depositación, vamos a anotar. Depositación, un poquito más de tamaño. Depositación de color, ya, vamos a ver. De color, depositación. En las terrazas es tierra agrícola y como es tierra agrícola en las terrazas, son zonas frutícolas, por lo menos en la yunga fluvial, en la yunga marítima, zona frutícola, terrazas. Pregunta de examen de admisión. Pregunta de examen de admisión. Cuando un río llega al mar, ramificado, esto fue pregunta clásico, cuando un río llega al mar, ramificado a un océano o mar ramificado, ¿qué nombre tiene, chicos? Respuesta, Delta. delta. Delta, correcto. Cuando un río, ah, están al 100% correcto, cuando un río llega al mar en forma de embudo, no ramificado, ¿qué nombre tiene, chicos? Estuario. 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 Pero en estuario no solamente es el río, también es el mar, ¿ya? En estuario. El único río de la costa peruana que tiene una desembocadura en forma de delta, el río Tumbes. Tumbes. Y los demás ríos tienen una desembocadura en forma de estuario. Listo, chicos. Eólica. Agente. ¿Cómo se llama el agente de la erosión eólica? Viento. Viento, correcto. Viento, sí, con seguridad, con esta acción del viento. ¿Ya? Pedestal es por degradación. Pedestal, ¿qué es pedestal? Esta es una roca, es una roca. ¿Ya? Una roca, una roca. Y resulta que el viento golpea del mar hacia la costa y en la noche de costa hacia mar, pero desplaza proyectiles y estos proyectiles son arena y golpea constantemente la base de la roca y esta roca queda como un hongo. Y esta forma de erosión en los desiertos, ¿de acuerdo? Se denomina pedestal. Bosque de rocas. Cuando era estudiante universitario, el docente nos llevó a una meseta y nos dicen, chicos, deben observar el horizonte y al observar vimos un bosque de, de árboles. Se supone que bosque es árbol, ¿no? Un bosque, pero no cuadraba teoría con práctica. Y cuando nos aproximamos al lugar, resulta que no eran árboles, eran rocas en forma eh, de, de árboles. El bosque de rocas de Guayay. Ejemplo, es por degradación, pero interviene viento más temperatura, no es exclusivamente viento. Las dunas, montículos de arena, nada más, montículos de arena, dunas, montículos de arena. ¿Conocen las Islas Ballestas? Sí. ¿Llegaron a Huacachina? Sí. ¿Subieron a la duna? Ah, ya, ese es montículo de arena, dunas. Y montículos de lutitas, montículo de lutitas, vamos a cambiar de color, lutitas. ¿Qué es lutita, profesor? Cuando el agua está turbia,
cogemos, lo ponemos en la mesa 2, 3 días y las partículas en suspensión se van al fondo. Esas son partículas muy finas, ahí se llama lutitas, ¿de acuerdo? Y este tipo de loes la encontramos en China, en nuestro país no. Y médanos, esto es una carretera, vamos a suponer, es una carretera, ¿ya? Y cerca de la carretera hay simplemente montículos de arena, sin forma, no tiene forma. ¿Ah? Médanos. Montículos de arena en forma de cerro. Ah, dunas. Ya está. Dunas, médanos, loes, es por, pregunto, ¿agradación o degradación? Respuesta, chicos. Agradación. Agradación. ¿Agradación qué? ¿Agradación qué? Agradación Eólica. eólica. Esa es la clave. Agradación eólica. Pedestal. Degradación eólica. ¿De acuerdo? Muy bien. Marina. Erosión marina. Erosión marina. El agente erosivo. Respuesta. ¿Cómo se llama el agente? Correcto. Las olas de oscilación o olas de traslación. El agente erosivo son olas de oscilación y olas de traslación. ¿Cuál sería la respuesta? Oscilación u olas de traslación. Cuando fuiste a la playa y estás dentro del mar, la ola te bota y te hace retroceder. ¿Cómo se llama esa ola? Ola, oscilación o traslación. Traslación. Traslación, el que golpea ahí es traslación. Y las corrientes marinas. ¿Ah? Corrientes marinas. Muy bien. Una península. O forzar, ¿ya? Una península. Mira, chicos, una península. Ahí está. Una península. Esto es península. Península de Illescas. Península de Paracas. Y este es mar. Se supone que es mar. R- Parte del continente rodeado por mar. Península. ¿De acuerdo? Península. Este relieve, que voy a resaltar, este relieve, ¿qué nombre tiene, chicos? Es Bahía Ensenada. ¿Cuál de los dos es? Este punto. Bahía o Ensenada. Y comparemos con este relieve. A ver, voy a suponer, vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Un poco más amplio. Mira el tamaño. Se está diferenciando por tamaño. Vamos a borrar. No, no borrar. No. Ya. Aquí. Este tiene mayor tamaño, mediano, pequeño. Color rojo. Color rojo. ¿Cuál es Bahía, chicos? Ya, mejor escribo. Bahía es A, es B, B es A, B o C. Bahía, ¿cuál es? Bahía. A, B o C. En las bahías, pregunta para el examen, en las bahías se construyen puertos de mayor capacidad de bodega. En la bahía de Chancay tenemos un puerto moderno, por supuesto chino, pero está en el Perú. En la bahía de La C. Matarani. ¿Cuál? ¿La C? La C. Ya.
Bahía. Aquí. Bahía. Y uno grandazo, más grande que las bahías, no está, me parece, no está. Vamos a agregar. Este relieve enorme, abierto, se denomina, se denomina gol, golfo, golfo, bahía, ¿y esto qué sería? Respuesta, Ensenada. Ensenada. Ensenada de caleta de pescadores. Ah, también tiene el siguiente nombre. De repente no está Ensenada o caleta. Caleta de pesca artesanal. ¿En qué tipo de relieve se practica la pesca artesanal? O por lo menos lo que extraen se deposita. ¿En las bahías o en caletas? Caleta de pescadores. Pesca artesanal. Bahías, pesca industrial. Bahías, pesca industrial. Puertos mayores, bahías. Puertos menores, ensenadas, caletas. ¿Ya? Muy bien. Y este relieve, chicos, pequeñito, es una península en miniatura. Esta península en miniatura. Cambiar de color. Península, punta. Ya, pues ya no puede ser península porque dijimos que esto es península. ¿Ya? Respuesta. Se denomina punta, la punta Callao, punta Coles, punta Malabrigo, punta. ¿Qué son puntas? Es relieve continental, es una península en miniatura, ¿sí? Punta. Estrecho de Magallanes. ¿Qué cosa es un estrecho? ¿Qué es un estrecho, chicos? Aquí hay un continente, hay un continente, una lengua de tierra, dice el profesor de historia, le explicó en la primera clase, y hay otro continente, y los dos continentes estuvieron unidos por una lengua de tierra, y por esa lengua de tierra pasó, ¿quién pasó? El asiático, pasó caminando, pasó caminando, ¿de acuerdo? A eso se llama Istmo de Beringia, Istmo. En la actualidad ese istmo ya no existe, ahora vamos a cambiar de color, ahora entre los dos continentes, Asia y América, hay masa de agua. Y esa masa de agua que separa dos continentes, ¿qué nombre tiene? Respuesta, chicos, es estrecho. Estrecho de Bering, estrecho de Magallanes, ¿ya? Estrecho de Bósforo, estrecho de Dardanelos. ¿Qué es un estrecho? Es simplemente hay masas de agua que separan dos continentes, dos bloques rocosos. ¿Ya? ¿Qué es un farallón? Los que conocen la costa o los que viven cerca de la costa, una, una roca, una roca de color negro, color negro, color negro. Una roca así, una roca rodeada por mar, a eso se llama farallón. ¿De acuerdo? Farallón. Muy bien, todo este relieve que hemos explicado es por degradación marina y el responsable son las olas de traslación. Y por depositación, playas. Playas. ¿Qué es una playa? Es una playa. Esto es mar. Esto es mar. ¿De acuerdo? Mar. Y playa solamente es montícula de arena. Eso es playa. Montícula de arena. Playa. Cuando decimos, en verano me voy a la playa. Estoy nadando en la playa. ¿Qué estás nadando en la arena? Esto es playa. Es por depositación.
Aquí encontramos restos marinos, porque es por depositación, ¿no? Y tómbolo es, vamos a suponer, hay una parte del continente y esto es una isla. Y resulta que esta isla está unido por depósitos de arena, una lengua de arena que une la parte continental con arena. A eso se denomina tómbolo. Une eh, la parte continental con un islote, tómbolo. O sea, es por agradación marina. Agradación kárstica, chicos. Agente erosivo. Activen su audio. ¿Cómo se llama el agente erosivo? Las ¿No aguas está? subterráneas. Correcto. Muy bien. Tengo chicos en el salón de nivel. Agente erosivo. Aguas subterráneas. Subterráneas. ¿Qué dije hace un momento? Dije lo siguiente. En la selva alta, en la selva alta hay nubes, cúmulos, nimbos generan precipitación, agua de lluvia más CO2, ácido carbónico, el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico ingresa en un tipo de roca, diluye a un mineral de ese tipo de roca. ¿Cómo se llama esa roca? Hace un momento dijimos, rocas Alice. calizas, rocas calizas. Y la roca caliza tiene tiene un mineral que se llama calcita, ¿ya? Ese mineral se llama calcita. El ácido carbónico, decía agua, H2O, más, más dióxido de carbono, igual dije hace un momento, igual. Qué dije, chicos? Ácido carbónico, ácido carbónico, ¿de acuerdo? Ácido carbónico. Muy bien, y es este ácido carbónico diluye al mineral calcita, diluye al mineral calcita. Y a consecuencia, mira chicos, de mayor grosor, de mayor grosor, a consecuencia de eso, de color negro, a consecuencia, mira. El mineral calcita ha sido diluida por el ácido carbónico y el ácido carbónico está mezclado con agua subterránea y se ha formado una gruta. Grutas, aquí está, mira, ve. Grutas, grutas, cuevas o cavernas, ¿de acuerdo? Grutas. Las grutas de Guagapo es por degradación kárstica con intervención de agua subterránea, pero esa agua subterránea contiene ácido carbónico y el ácido carbónico diluye al mineral calcita. Entonces, para formación de grutas, para formación de estalactitas, estalagmitas, no solamente interviene agua subterránea, también interviene ¿qué cosa? La meteorización física o química. Respuesta. ¿Interviene meteorización física o química? Chicos, vamos. Cuando dije carbonatación, es ejemplo de Química. física o química. Ah, meteorización química. Muy bien. Química. ¿En qué tipo de rocas? En rocas calizas, exclusivamente rocas calizas. Muy bien. Y cuando hay una dentadura, ¿ya? Estalagmita, estalactitas. Cuando hay una dentadura, no, vamos a borrar. Borramos. Cuando hay una dentadura de color negro, en las grutas o en las cuevas
Una dentadura que que se formó miles de años o millones de años, ¿de acuerdo? Algunos expertos así detectan cómo fue el clima de esa época. ¿Qué nombre tiene? Estalagmitas, estalactitas, estalagnatos. ¿Cuál sería la respuesta? Las dentaduras. Muy bien. Es color rojo. Estalactitas. Estalactitas. Y la dentadura, como gotea en la base, se va acumulando. Y esta dentadura en la base, ¿qué nombre tiene, chicos? Estalagmitas. Esta, Lagmitas. estalagmitas, correcto. Estalagmitas. Y cuando las dentaduras se unen, vamos de color negro, cuando las dentaduras se unen, ¿recuerdos? Después de miles de años, ¿qué nombre tiene? Por respuesta final, se llama, finalmente borramos, estalagnatos. Este es un estalagnato. Cuando una estalagmita se une, estalagnatos. Pero cuando realicen visita, por favor, a una gruta, una cueva, no destruyan, porque esa evidencia, eso se formó millones de años. Y para un investigador vale qué información contiene, cómo fue el clima, qué forma de vida existió, en qué tipo de rocas se forman estalactitas, estalagmitas, estalagnatos en rocas calizas. Y una roca caliza es diluida por el ácido carbónico. A consecuencia se forman relieves por degradación y relieves por agradación. ¿Listo, chicos? Muy bien. Degradación glaciar. Después me gana el tiempo. Degradación glaciar. Ya, mira, a ver. Esto es una cordillera. Una cordillera. Ya está. ¿Qué nombre tiene este relieve? ¿Pasos o abras o valles en U? Este relieve, valles en U. Ya está. Valles en U. Ya. Ahora, ahora hay un sistema montañoso. Un sistema montañoso de color azul. Es la parte inferior de un sistema montañoso. Es la parte inferior de un sistema montañoso. O sea, esta parte. Este pedacito, que es la parte inferior de un sistema montañoso, se denomina, respuesta, pasos o obras o circos. Pregunta de examen de admisión. ¿En qué tipo de relieve construimos carreteras? ¿En qué tipo de Pasos o relieve? abras. Pasos o abras, pasos o abras, pasos o abras. ¿Conocen Yanganuco? ¿Conocen Yanganuco, chicos? Una depresión, una depresión. Aquí está el glaciar. El glaciar de cielo glaciar se depositó masas de agua está depositada en una depresión. Esa pequeña depresión se denomina circo. Yanganuco, la laguna de Yanganuco, la laguna de Parón, se encuentran en circo glaciar. Valles en U, pasos o obras o circo glaciar es por degradación. Y acumulación de piedras puntiagudas en la base de los glaciares se denomina morrenas. Y si tiene forma de ballena, drumlins. Morrenas y drumlins es por agradación, valles en U, valles pasos o abras, o circos glaciares, simplemente por degradación. Pluvial, el agente es la lluvia, nada más. Erosión pluvial, agente es lluvia. Surcos, cárcavas, zanjas, conos de deyección en la base de un...
Este es este es el cañón de Colorado, delta, cuando un río llega ramificado, duna, montícula de arena. Tómbolo, mira, un islote con la parte continental y este depósito de arena se llama tómbolo. Bahía, adecuado para, adecuado para construir, comparando ya el tamaño entre Ensenada, Bahía, Golfo es la dimensión. Pero bahía es importante para construir puertos importantes. Mira, ¿ve? Caverna, mira, estalactita, estalagmita y aquí tenemos estalagnato. ¿Ya? Ejemplo. Muy bien. Movimiento de masa, deslizamiento, y está caídas y rocas y derrumbes, derrumbe como consecuencia de las lluvias, derrumbe, se derrumbó, desprendimiento. ¿Por qué la lluvia, por qué el río se desplaza? Por la gravedad. ¿Por qué las rocas se desprenden? Por la gravedad. ¿Por qué eh, ocurre lluvia? Por gravedad. ¿Y por qué el viento? Por diferencia de presión. Allá. Son caídas y derrumbes. Volcamiento que se va fragmentando, ¿ya? Fragmentando, así como rompecabezas. Deslizamiento, estás viendo en la imagen, dice ladera abajo, impulsada por la gravedad. Siempre en la erosión, gravedad, 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 y luego en viento, simplemente la diferencia de presión. Deslizamiento puede ser por un fallamiento. En varios puntos de nuestro país existe deslizamiento. Hay una provincia de Ancash, por ejemplo, ah, la provincia de Ancash, su capital está en una falla y la población sí o sí tiene que salir. ¿Ya? Muy bien. Propagación lateral, ahí tienen para analizar. Flujos, flujo, mira la imagen, flujo. Movimiento en masa que durante su deslizamiento exhibe un comportamiento semejante al de un fluido. Huaicos, flujos. Reptación quiere decir que el suelo se va, así está el suelo, el árbol, y luego se inclina, se inclina, se inclina por debilitamiento, por exceso de agua y desplazamiento. ¿Listo, chicos? Estos son glosarios que debes manejar, porque me gana el tiempo. Ejercicio. Clave A. Pregunta 1, chicos, clave A. Pregunta 2, enanito. Pregunta 2, E. ¿De acuerdo? E. Pregunta 3, casa. Pregunta 3, casa. Vamos a analizar. Me he detenido en tiempo explicando. Cuando dice kárstica, ¿no es agua subterránea? Y si es agua subterránea, debo buscar un relieve por degradación, etcétera, etcétera. ¿Guagapo qué es? Gruta, cueva, aún no sé. Mira, 1C de color rojo. 1C. Y cuando ya detectaste que uno, está seguro que uno está relacionado con C, dices, ¿la 1 es C? No. 1 es C, no. 1 es C, podría ser. 1D podría ser. 1B podría ser. Ya descarté 3 alternativas. No es A, no es B y no es E. Ya, 3 alternativas. Solamente D y C. Degradación fluvial. Hemos explicado degradación fluvial. ¿Qué es? Que relieves tiene origen por fragmentación, desagregación. Ejemplo que dije, cañón del Pato. Cañón del Pato, un cañón. Entonces, 2B, 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 continúa vivo. Agradación, dice agradación, quiere decir que ese relieve se originó por acumulación, por depositación. ¿Con qué relacionamos, chicos? Mira, agradación
Busca la palabra duna, cerrito de arena. 3D, 3D, 3A. ¿Cuál es la clave? Así pasas a la siguiente alternativa. Así vas a jugar en este tipo de preguntas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. 4. Bueno. 4. Bueno. Deslizamiento. Educación cívica. Chicos, ¿a qué edad adquirimos la ciudadanía? ¿Respuesta? ¿A los 18? 18, correcto. 18. Según el Código Civil, hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿De acuerdo? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué es capacidad de goce? Es la capacidad que se adquiere plenamente con el nacimiento. Capacidad de goce desde el nacimiento. Capacidad de ejercicio a partir de qué? ¿De qué edad, chicos? 18, la mayoría de edad. 18 años. 18 años. Uno dice, papá, por favor, me quiero ir, gracias. Te puedes ir porque eres ciudadano, ¿sí? En la cultura peruana nos quedamos hasta la edad de 40 años, en el tercer piso, en el cuarto piso. Pero en una cultura extranjera, de estadounidense, europea, 18 años, gracias papá, el padre les deposita 2 meses de alquiler de departamento y el chico hace su vida, ¿ya? Porque es ciudadano, tiene derechos y obligaciones. Ojo, un ciudadano es a partir de 18 años. Capacidad de goce desde el nacimiento y capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Listo. Pasamos. Derechos. Tenemos un conjunto de derechos. Por ser Homo sapiens gozamos de un conjunto de derechos. Pero el derecho nuestro tiene que, no debemos gozar del libertinaje. En el Perú hay libertinaje, exceso de derechos, o mal utilizados, mal utilizados. No debemos vulnerar el derecho de otra persona. Todos gozamos de un conjunto de derechos. Los derechos humanos son inherentes al hombre, es decir, al Homo sapiens. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos un ratito derecho. ¿Qué me dice? La ciudadanía implica mayor compromiso. Correcto. Un ciudadano implica mayor compromiso frente a la sociedad. El día de las elecciones, el día de las elecciones, si eres ciudadano, tienes mayor compromiso. Comienzas a reflexionar. Los congresistas durante los 5 años han emitido leyes positivas para impulsar el desarrollo del país. Y uno dice, no. Entonces tú tomas compromiso. Tú decides, porque el voto es secreto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice? Los ciudadanos tienen capacidad política. Tú puedes pertenecer a una organización política si lo deseas. Si no, no. Pero política es el arte de gobernar. Y si participamos en política, intervenimos en asuntos públicos. Pero como nos han golpeado constantemente, no te metas en política, no te metas en política. Vas a estudiar en San Marcos, no te metas en política. Tenemos terror a la palabra política. Y como no nos metemos en política, no estamos metidos en asuntos públicos. ¿Y quiénes se han metido? Los corruptos. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Entonces la nueva generación tiene que meterse en política, ordenar, limpiar y vas a intervenir en asuntos públicos. De ejercer libremente derechos como libertad de pensamiento, expresión, claro. O sea, Marquino tiene libertad de pensamiento, expresión. ¿Ya? Muy bien. Dice, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente, personalmente, cada uno, o a través de organizaciones políticas, militando en un partido político. Puede ser partido A, partido B, partido C, tú eliges. Pero antes de militar, estudia su estatuto, cuál es su visión de ese partido, cuál es la experiencia que ha tenido como partido. ¿Sus miembros en el Congreso han hecho positivo por el país? Si te das cuenta que sí, métete, pues. Si no, no, busca un nuevo partido
Porque habrá siempre partidos que nos representen. Muy bien, los derechos ciudadanos no pueden perderse. Esto es pregunta clave. Pregunta clave. Los derechos ciudadanos no pueden perderse definitivamente, solamente quedan suspendidos. Suspendidos. Los derechos ciudadanos no se pierden, quedan suspendidos. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo, parece que es una pregunta. Ejemplo, por resolución judicial de interdicción. A ver, pregunto, si han leído, ¿no? Resolución judicial, interdicción. ¿Quiénes están sujetos a interdicción? Por lo menos uno, por favor, dame emoción que han leído. ¿Quiénes están sujetos a interdicción? ¿El Ah, cónyuge? sujeto. Comienzo el día lunes, termino el día domingo y continúo el día lunes. Comienzo, la droga me controla. Heredé 300.000 soles. Me compré 2 autos de lujo, ¿de acuerdo? Y como tengo parientes que me visitan, se dan cuenta que he heredado 300.000 soles, comienzo a regalar dinero. Mm. Lo que estoy dando ejemplo, regalar dinero, comprar sin necesidad pródigos. Los que incurren en mala gestión, y mala gestión, un empresario firma un contrato sin leer la adenda, sin leer la letra pequeñita, incurren en mala gestión. Y la esposa se da cuenta, o el hermano se da cuenta, o el padre se da cuenta, solicita eh, interdicción judicial. Es un derrochador, pródigos, interdicción judicial. Los ebrios habituales, ¿no? Los toxicómanos, ellos están sujetos a interdicción. ¿De acuerdo? Dice ejercer de sus derechos por sí mismos, no pueden valer, porque ya son ludópatas, ya no tienen control. ¿Quiénes pueden pedir interdicción? Del incapaz, su esposa o esposo, sus parientes y el Ministerio Público. Pero ¿quiénes están sujetos? Pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. La pregunta es, ¿y los ciegos sordos, los sordomudos, están sujetos a interdicción? ¿Sí o no? Respuesta, chicos. No. ¿Sí o no? Un sordomudo, ¿está sujeto a interdicción? ¿Sí o no? Dos estudiantes, fallamos no sabemos, ¿no?, quién está dando respuesta. Fallar en la clase es normal, es aprendizaje. Pero ya en el examen, dije, allá fallé, pero acá no, marca la clave correcta. ¿Un sordomudo está sujeto a interdicción? ¿Sí o no? Sí. Solamente están sujetos a interdicción los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. Por lo tanto, ¿sí o no? No. No. Así marca la clave. ¿Ya? No. Muy bien. La curatela es una institución que tiene como fin amparar a quienes cuentan con una capacidad de ejercicio restringida. El juez ha determinado que es incapaz. Concretamente a la persona incapaz con mayor de edad. Claro, mayor ciudadano. Tutela es para menores de edad. Curatela para mayores de edad. Ojo, por favor. Curatela mayor de edad, 18 años. Al no poder velar sus propios intereses, no pueden valerse por ellos mismos. ¿De acuerdo? Son toxicómanos, son ebrios habituales.
son derrochadores. Tienen 2 hijos, una esposa, pero malgastan el dinero. Es bonachón para otras personas, pero tienen necesidad en casa, ¿no? Entonces, mayor de edad, curatela, curatela. Cuidado en la alternativa, tutela menor de 18 años, ¿ya? Muy bien, con el tiempo. Por sentencia con pena privativa, el juez, el fiscal determinó que este hecho está tipificado como delito y llevó pruebas que este sujeto ha cometido delito y el juez valora y recibió una sentencia de 15 años. Se suspende los derechos civiles. Se suspendió los derechos por 15 años. Y cuando salga, cuando cumpla su pena, adquiere nuevamente sus derechos de libre tránsito, por ejemplo. El derecho a sufragar, por ejemplo. ¿Ya? Esta suspensión no es permanente, solamente con sentencia firme. ¿De acuerdo? Ahora estamos en boga, por ejemplo, el Congreso, los congresistas se dan cuenta que no tienen aceptación, pero hay personajes que tienen aceptación, están retirándolo para que no participen en los procesos electorales. ¿Están siendo qué? Pregunta, chicos. Están siendo inhabilitados. El Congreso inhabilita. Por 10 años o 5 años no puede postular, no puede ocupar cargo público, etcétera, etcétera. Los derechos solamente se suspenden. Nada más. Deberes. Todo peruano tiene deberes. ¿Deber a qué? De honrar a la patria. Todos de acuerdo. Siempre hablo positivamente en Perú. Sé lo que tiene Perú. ¿Con qué cuenta Perú? Honrar a la patria. Muy bien. Defender la Constitución. Ahí es un deber del peruano. Defender la Constitución del 93. Deber. Mira, te han puesto un candadito. ¿Ya? Sufragar en los procesos electorales. ¿Hasta qué edad estamos obligados a sufragar? Activen su audio, chicos. ¿Hasta qué edad estamos obligados a sufragar? Es un deber sufragar. Pregunta de examen. Hasta la edad de 70 años. 70 años. No 68, no 60 o 65. 70 años. Después de 70 es facultativo. Eso es decir, si quieres vas. Pero las personas de mi edad queremos ir a sufragar. El problema es con la nueva generación, pero la nueva generación está tomando conciencia que tiene que ir a sufragar. Su voto vale, su voto define, pero siempre un voto informado. Pagar tributos. Ganas 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, pues tienes que pagar tributos. Si pagas tributos, tienes derecho a decir más policías, más medicamentos en los hospitales. ¿Por qué la carretera está así? Pagar tributos. ¿Ya? Muy bien. Mecanismo de participación ciudadana. Mecanismo de participación. Mira, a ver. Mecanismo de participación. Ojo. Pregunta clásico, clásico. Ah, derechos de participación. Derechos de participación. Dije hace un momento. ¿Hasta qué edad podemos participar en sufragio electoral? Hasta la Hasta los edad de 70 años. 70 años. Iniciativa. Mira, la Constitución del 93, chicos, el original, decía, el 0,3% del electorado nacional puede presentar un proyecto reformando la Constitución total o parte de la Constitución. Así está en la Constitución del 93. Y el Congreso de este actual ha modificado. Vamos a analizar en la parte inferior.
0.3% de la población electoral puede presentar iniciativa de reforma constitucional. ¿Ya? Solamente los congresistas, el presidente, el representante del Ministerio Público, del Banco Central de Reserva, pueden presentar proyectos de ley o también los ciudadanos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Podemos o no podemos presentar proyecto de ley? Sí, profesor. Iniciativa de formación de leyes. Pero se requiere ¿qué cosa? El 0,3% del electorado nacional. 0.3% podemos presentar proyecto de ley, ¿ya? Pero se hace, no se hace por desconocimiento. Referéndum. Referéndum. Dice, primero 10% del electorado nacional. Es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma, de alguna ley. No a la reelección. La mayoría dijo, no, 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 no. El Congreso actual sí modificaron. ¿Modificar? Pero se pueden reelegir. Los congresistas que conocemos, muchos van a postular a cargo de senadores. Incluso han modificado para que ellos postulen. Y para que no den chance a otros. El requisito es haber sido congresista. ¿De acuerdo? Muy bien. Referéndum. Proceden en los siguientes casos. Reforma total o parcial de la Constitución. Para aprobar, aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales, normas regionales, o también se llama ordenanzas regionales, y aprobación de leyes se puede hacer a través de un referéndum. Para la desaprobación de leyes, referéndum. Decreto legislativo, que es un decreto, es emitido por el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso. Se puede anular. Decreto urgencia en materia económica, se puede desaprobar a través de un referéndum. Materias relativas al proceso de descentralización. Estoy recordando en el gobierno del doctor Toledo, consulta, un referéndum. ¿Deseas fusionar departamento para formar regiones? ¿Sí o no? Y los políticos regionales, no, no, no. ¿Cómo nos vamos a unir a Arequipa con Puno, no sé qué más? No, 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 fracasó la regionalización. Y como frente al fracaso dijeron, cada departamento ahora es una región. Por eso, 24 departamentos, 24 regiones, más la provincia constitucional también se convirtió en región, 25 regiones. Y Capital del Perú no pertenece a ninguna región, tiene categoría de región. Se puede hacer a través de un referéndum. ¿Ya? Vamos. Wow. Referéndum no procede cuando se suspende derechos fundamentales, normas de carácter tributario y presupuestal, tratados internacionales. No se puede aplicar referéndum. Derecho de control ciudadano. Esto es pregunta, chicos. Control. Derecho de control, por favor. Derecho de control ciudadano. Control. Revocatoria de autoridades. ¿A quiénes se le puede revocar? Autoridades que han sido electas a través de sufragio. Sufragio. Pero se requiere el 25% de la población local, no nacional, local. ¿Quiénes están sujetos a revocatoria? Ahí tiene la respuesta. Alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y los jueces de paz. Jueces de paz, jueces de paz. ¿De acuerdo? Porque los jueces de paz han sido electos por la población. Muy bien. Remoción. Remoción quiere decir, en una municipalidad, en un gobierno regional o en un ministerio, hay un gerente. Y ese gerente ha sido designado a dedo. Ocupa un cargo importante a dedo, pero es incapaz. Entonces, la población del lugar puede remover, remoción. ¿De acuerdo? Pero en la valla es alta, 50% del electorado del
La jurisdicción. ¿Se puede remover? Sí, pero 50%. Revocatoria, 25%. Demanda de rendición de cuentas. Señor alcalde, el presupuesto dado por el gobierno central fue de 2.000 millones. ¿Y en qué se está gastando? Demanda de rendición de cuentas. Para su solicitud se requiere el 10% de firmas del electorado local. Mediante un resto de recursos tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a su ejecución presupuestal. ¿Cómo se está gastando el presupuesto y el uso de recursos propios? Demanda de rendición de cuentas. ¿Sabías que? Aquí está la clave, chicos. El Congreso actual. El responsable es el Congreso actual. Ley tal, modifica los artículos 40 y 44 de la Constitución, presentado que toda reforma, dice, tenemos derecho a iniciativa de reforma. Dijimos sí. Toda reforma debe ser aprobada por el Parlamento con mayoría absoluta de sus miembros. Ya no con nuestro votito, sino el Parlamento. ¿Ya? Y que el referéndum sobre estos temas solo será convocado por el presidente, no por el Jurado Nacional de Elecciones. No, el presidente en conexión con el Congreso, por disposición del legislativo, independientemente del número de firmas, independientemente. Entonces se modificó. Por eso, para cuando sufraguen, chicos, cuando sean mayores, tienen que analizar. Otra forma, el actuar de sus representantes en el Congreso. Si papá es simpatizante de un partido A, B, C, D, ¿qué hizo su representante? Se hizo positivo, marca nuevamente por ese representante. Pero su actuar fue negativo, buscas otras opciones. Eres libre de elegir a qué partido pertenecer. Presupuesto participativo. El alcalde dice, el gobernador dice, convoca a las organizaciones a participar y deben traer su proyecto para aprobar en el presupuesto participativo. Pero muchos no asisten, pues, o desconocen. Y cuando dicen, mira, en esa urbanización se está ejecutando una obra, pero si ahí está la clase media, los ricos, y en un asentamiento humano o una urbanización popular, no se ejecutan. ¿Por qué? Y al estudiante dije, pero la zona está organizada, tiene representantes reconocidos por la municipalidad, registraron la SUNAR, no. ¿Participaron? No. Y entonces, ¿cómo van a solicitar obras en tu jurisdicción si no participas? ¿Ya? Muy bien. Consulta previa. Las comunidades nativas, chicos, tienen derecho a consulta previa. Ellos son dueños de la superficie, pero el Estado es el dueño del subsuelo. Pero el Estado, para entregar en concesión la extracción de recursos naturales, tiene que hacer una consulta previa, pregunta de examen de admisión general. En convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se tiene que consultar. El Estado tiene que consultar y la población nativa tiene que dar el visto bueno. Y yo como empresario digo, pues, te voy a invertir y saco mi presupuesto, digo, ganaré tanto, entonces, ¿qué tal? Ejecuto obras, el tanto porcentaje anual eh, de bono para la comunidad, entonces la población puede aprobar. ¿Ves? Eso se llama consulta previa. Se debe consultar antes de ejecutar una obra o entregar en concesión a empresas particulares. Consulta vecinal. Quiero pertenecer al distrito A o distrito B. Tú decides. ¿Listo, chicos? Es lectura que deben leer. Clave C, clave A, clave número 1, C, casita. ¿Ya? 2, avión y 3, enano y 4, enano. ¿Listo, chicos? Nos vemos la próxima clase, nos pasamos 5 minutos. Adiós. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Listo, listo. Chao, chao. Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos.